Es un privilegio, un placer poder compartir la palabra de Dios en este día, en este segundo congreso que tenemos como iglesia. De verdad me llena de mucho gozo. Proverbios capítulo número 20, versículo número 15. Estamos en el tema de el hombre de verdad, hombres de verdad. Y Proverbios, capítulo número 20, versículo número 5, dice así: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Otra versión dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento logrará sacarla. Logrará descubrir y poner por obra lo que Dios nos ha mandado. Amado y bendito Padre Celestial, quiero agradecerte en esta mañana por darme el privilegio de poder compartir tu palabra, poder enseñar a los hermanos algunos principios que nos has dejado en tu palabra, en tu Biblia. Permite que los hermanos, por medio de tu Espíritu Santo, estén recibiendo tu palabra con mansedumbre y que dispongan su corazón, que en estos momentos dejen todas las distracciones que los alejan a prestar atención y a disponer su corazón para que puedan entender y escuchar cuál es tu voluntad en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, inicio haciendo una pregunta. ¿Quién de aquí no ha recibido un consejo? ¿O quién de aquí, los que están presentes o de los que nos están siguiendo en la transmisión, quién no ha dado un consejo? Existen dos tipos de consejos: los consejos buenos y los consejos malos. No hay medias tintas. A veces las personas buenas dan consejos malos y a veces los malos pudieran dar consejos buenos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Los hombres de verdad somos cabeza de nuestra familia, como bien lo mencionaba el pastor Carlos. Tenemos una gran responsabilidad. Esto implica que cualquier decisión que nosotros tomemos estará afectando de manera directa a nuestra esposa y a nuestros hijos. Así que esta mañana, hermano, te invito de verdad a abrir tu corazón para aprender juntos el consejo que Dios tiene para nosotros y podamos reflexionar sobre Proverbios capítulo número 20, versículo número 5, que dice: el consejo del corazón del hombre es como aguas profundas, mas el hombre entendido lo sacará. Es importante el consejo y la sabiduría en nuestras vidas, respaldados siempre por la palabra de Dios. Recuerden que el hombre que no recibe un consejo adecuado continuamente se equivoca, continuamente está fallando en el blanco. El hombre que no recibe el consejo de Dios estará perdido. Y entramos de lleno ahí al estudio. Todos, por favor, ahí en Proverbios, capítulo 20, versículo 5. Vemos que este proverbio inicia así: como aguas profundas. ¿Se está viciando? ¿Quién escribió Proverbios, hermanos? Salomón.
¿Y qué nos dice la Biblia acerca de Salomón? Podemos identificar, o lo primero que se nos viene con el nombre de Salomón, es que era un hombre sabio. No solo sabio, o sea, me refiero a que no había hombre más sabio que él. Dios le dio sabiduría. Y en las enseñanzas pasadas, los hermanos que hablaron acerca de Proverbios, Eleazar y Raúl, nos daban buenos consejos. ¿Sí? Nos daban consejos sabios. ¿Verdad o mentira? Nos decían no a la pereza. Nos decían no a la contienda. Tengan cuidado. Proverbios 25 dice, como aguas profundas. Aquí se está utilizando, hermanos, una metáfora. También teológicamente se usa un símil porque dice como aguas profundas. La palabra como es un símil. Y también, para tener un poco de contexto, una metáfora, hermanos, es una figura retórica que expone dos cosas en conjunto, permitiendo la sugerencia a compararse e interpretarse como un solo concepto. Entonces, inicia aquí y nos dice como aguas profundas. ¿Quién ha tenido la oportunidad de meterse al mar? La mayoría de aquí recordarán que hicimos un viaje una vez de pesca y nos metimos ahí al mar. En algunas ocasiones he tenido esa oportunidad de volver a ingresar al mar, pero el agua se encuentra muy turbia. Aparte de estar profunda, está turbia, está oscura. Y el agua, cuando se encuentra oscura y profunda, es muy difícil de ver todo lo que está en el fondo. Muy difícil, muy complicado ver todo lo que está en el fondo. Todo lo que está debajo de ella. Pero también, aunque es muy difícil ver, ahí adentro, en el fondo, pueden encontrarse tesoros maravillosos en medio de toda esa niebla. Pero encontrar un tesoro no es fácil, hermanos. Si fuera fácil, ¿cuántos de aquí han encontrado tesoros? Existe una verdad bíblica. Todos los aquí presentes pasamos situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida, no importa quién te creas, no importa quién seas aquí en la iglesia. Todos los varones, todos los hombres de verdad pasamos por situaciones difíciles y complicadas en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo y también aquí en la iglesia. O me dirán, hermanos, varones, hombres de verdad, que aquí en la iglesia todo es perfecto. Situaciones bien complicadas, ¿verdad? Demasiado complejas. ¿Cómo está tu matrimonio? A ver, hombre de verdad, hombre de Dios, en estos momentos, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Y cómo está tu iglesia? No nos podemos engañar. En medio de toda esta adversidad, de estos problemas que nosotros tenemos en la familia, en el trabajo y en la iglesia, podemos encontrar un tesoro, hermanos. Esto es grandes enseñanzas que Dios tiene para nosotros a través de las dificultades y adversidades que estamos enfrentando. Y eso nos va a hacer maduros. A los que aman a Dios, todas
Repite conmigo, todas. A veces se nos olvida, hombres, de verdad. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que conforme a su propósito son llamados. El problema es que los varones, los hombres de verdad, no conocen cuál es el propósito por el cual son llamados, por el cual están sentados aquí en este lugar. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo número 30, versículo número 1. Y vamos a ver que el padre del rey Salomón tenía una situación bien difícil, bien complicada, que creo, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera estado en esa situación. Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a leer hasta el versículo del 1 al 7 por el momento. Es cuando las esposas de David son capturadas y dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amelec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí. ¿A cuántos? A todos, o sea que no quedó uno solo, ¿sí? Desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Fíjense aquí Dios. Se llevaron a todos y a nadie habían dado muerte. Prendieron todo, pero a nadie habrían dado muerte. Aquí es algo bien tremendo, porque estaban ahí en un conflicto y por lo regular, cuando llegabas ahí a una ciudad, arrasabas, o sea, quitabas vidas. Si no, se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. A ver, hermano, ¿tú has llorado por una situación difícil que has enfrentado? Tú, varón. Los hombres no lloran, ¿será cierto? Aquí vemos un ejemplo bien tremendo. Los hombres sí podemos llorar, los hombres lloramos, los hombres de verdad lloramos. Esta era una situación muy adversa, muy difícil. No solo David, sino los hombres que estaban con él, todos lloraron hasta que les faltaron fuerzas. Se debilitaron. ¿Cuánto tiempo lloraron, hermanos, para que se hayan debilitado? ¿Qué pasaba por la mente de ellos, mis hermanos, al ver todo quemado y que no estaba nadie? ¿Será que ellos era la primera vez que veían una situación así? Yo creo que no. Me refiero a estar en guerra y ver lo que pasaba, ver lo que hacían, ver cómo actuaban los enemigos. Yo creo que ellos tenían conocimiento de que los enemigos quitaban vidas, destrozaban, despedazaban, aniquilaban. Entonces, imagínate la mentalidad que tenían ellos en ese momento, el sentir, la impotencia. Varón, a veces estás en una situación igual. Lloraron hasta que les faltaron fuerzas. Versículo 5 dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de
Carmel también eran cautivas. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué querían hacerle al rey David? Esos con los que estaba llorando. ¿Qué acaso David no estaba pasando esa situación difícil? Pero a lo mejor era más fácil para ellos echarle la culpa al rey. Todos querían agarrar una piedrita y vas a ver. La pregunta, ¿qué se ganaban con quitarle la vida al rey? Ellos en estos momentos necesitaban un buen consejo en esta dificultad, donde el agua era profunda y no se alcanzaba a ver. Porque ellos pensaban hacer algo que no era correcto. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? David también estaba sufriendo, David también no tenía fuerza, pero hizo algo. Se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y el Abiatar acercó el efod a David. Y Abiatar, acercó el efod a David. Hermano, hombre de verdad, el hombre que no recibe consejo de Dios estará perdido. Proverbios, regresando aquí a 25, primero dice, como aguas profundas. Después dice, es el consejo en el corazón del hombre. Consejo viene de una palabra hebrea que es etza. ¿Qué significa consejo? Los diccionarios, la Real Academia Española nos dice que es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Pero la Biblia, aquí en el hebreo, nos dice que el consejo es un acuerdo, es un designio, es un propósito y es una voluntad. Hermanos, levante la mano, ¿quién de aquí realmente ha pedido consejo en una situación difícil? ¿Ha sido fácil ir a pedir consejo? ¿A quién vamos cuando queremos ese consejo? ¿A quién acudimos? Varones de verdad, déjenme, les comento que la mayoría de esas cabezas de hogares están acudiendo a amigos del mundo, que no tienen o no son regidos por la palabra de Dios, y ese es un gran problema. Eso es por un lado. Por otro lado, hermanos, podemos estar acudiendo a un hombre de Dios, pero recuerden que el consejo, según Proverbios, es profundo, como aguas profundas. Y después vamos a ver que el que lo encuentra es sabio, tiene sabiduría. Entonces, en esas palabras que estás escuchando, que estamos escuchando del hermano, tenemos una responsabilidad.
que es encontrar lo que Dios tiene realmente para nosotros. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, dice, es el consejo en el corazón del hombre. La palabra corazón viene en las escrituras, cuando se usa este término, más de 900 veces en la Biblia. ¿Sí? Pero casi nunca es en sentido literal. Casi nunca. De esas 900 veces que la Biblia plasma corazón, casi nunca es en sentido literal. O sea, aquí, corazón, casi no. Siempre habla al intelecto, siempre habla a la emoción, a la inteligencia. Se refiere a que muchas veces el hombre tiene la respuesta en su intelecto, en su mente, en sus pensamientos. Esto es, que Dios ya le manifestó lo que debe de hacer en una situación difícil que está pasando, pero a veces nosotros mismos nos complicamos cuando lo único que debemos hacer es obedecer. ¿Te ha pasado eso, hermano? ¿Te ha pasado que Dios te da un consejo, te da una palabra, te dice cuál es su voluntad y tú estás, yo creo que no, yo creo que no es por ahí, mejor voy a ir con un hermano, porque sí, si yo estuve en oración, yo soy un hombre de oración. Yo puse ahí, yo soy un hombre de verdad, doble rodilla, busqué a Dios y Dios me responde en la oración. Y Dios ya te respondió en la oración y dice, no, es que a lo mejor es mi mente. A lo mejor son mis pensamientos. Deja ir con alguien más, con otro hermano, a ver qué me dice, a ver si Dios me confirma. No digo que Dios no confirme, ¿eh? Pero ¿por qué habla de que el que toma consejo es sabio? ¿Por qué habla aquí de que el consejo es como aguas profundas? Hermanos, tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Y todos aquí no sabemos el versículo de memoria. ¿Qué estamos haciendo con esta palabra? ¿Qué estamos haciendo con este consejo? Martín Lutero decía una frase, la siguiente, escuchen bien, decía, el corazón de un hombre es una rueda de molino que trabaja sin cesar. Si nada echáis a moler, corréis el riesgo de que se triture a sí misma. ¿Qué estás echando a tu corazón? A tu mente, a tu intelecto. ¿Qué consejo? La palabra de Dios. Varón, a mí me encanta la palabra de Dios, el mensaje que mencionaba el pastor, de verdad, Dios hablando a mi vida, el consejo claro. Pero de todo ese consejo, Dios tiene algo específico para ti, hermano. Y eso es lo que a veces nosotros se nos dificulta. Porque lo vemos muy profundo. No, es que para mí obedecer es muy difícil. Yo seguir ahí intentando. Créeme, pastor, he intentado obedecer. Le he echado ganas. Pero yo aguanto nomás un minuto debajo del agua.
Aquel aguanta como 5 minutos, por eso cada rato saca tesoros. Que no es fácil, hermanos. El corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Tu corazón necesita creer en algo. Y tenemos el consejo, tenemos la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué ir a otro lado? Si no tienes la palabra de Dios, la filosofía del mundo va a empezar a intervenir en tus decisiones. Y, hombres de verdad, un consejo que no viene de Dios, no, hermano. No. ¿A quién vas cuando ocupas un consejo? ¿A tu vecino? ¿Al hermano que casi no viene aquí de la iglesia? Pero él es hermano, él es cristiano. ¿A quién vas? Seguimos ahí en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. En adelante dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Fíjense, David consultó a Jehová y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando estamos en una situación difícil, hermano, muchas veces vamos a la palabra de Dios y creemos que Dios nos va a contestar a la primera, Aquí yo leo que Dios le contesta al rey David y en otros ejemplos bíblicos vemos cuando Dios contesta, pero la pregunta es, ¿creen que Dios siempre conteste a la primerita? ¿Crees que Dios siempre conteste luego? ¿O a veces se tarda? O a veces no es que se tarde, sino que guarda silencio. ¿Y qué pasa cuando Dios guarda silencio? El hombre necesita consejo. Dios tratando en tu corazón, trabajando en tu vida, guardando silencio. Y uno, si el pastor Uciel, ¿qué pasa cuando agarramos la Biblia y la empezamos a leer en voz alta? Es Dios hablando, ¿no, pastor? Entonces Dios nos va a hablar cuando estemos leyendo su palabra. Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar. Pero de todo ese consejo, hay algo, hermanos, en lo profundo, hay un tesoro, es la voluntad que Dios tiene para ti para que salgas de esa situación. Cuando Dios te dice, ánimo, yo estoy contigo. Sí, la situación viene difícil. No se va a solucionar ahorita, pero no te dejaré ni te voy a desampararé. Hombres, de verdad, ¿a quién vamos? Entonces dice que Dios le responde y le dice, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Cuántos llegaron? 600 hombres, ¿verdad? Y ahí se quedaron algunos. Y David siguió adelante con ¿cuántos hombres?
Entonces, ¿cuántos se quedaron? 200, ¿verdad? Dice, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego, ¿en dónde? David tenía el responsable, ¿verdad? A unos, pues. ¿Qué hubieras hecho en la situación de David? ¿Cuello? Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo. O sea, ninguna de las dos quería, ¿eh? Y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en la torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. No estaba enojado David, ¿verdad? Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, escuchen, todos los malos y perversos que habían ido con David. ¿De dónde eran estos malos y perversos? Del pueblo, ¿no? ¿A poco en la iglesia hay malos y perversos? ¿Sí o no? ¿Será? Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, ahí va su consejo, ¿eh? ¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos. David, hablándole a sus hermanos, o sea, al pueblo.
de lo que nos ha dado Jehová. Fíjense quién da el triunfo, ¿verdad? ¿De dónde viene todo? De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores, que vinieron contra nosotros, y quién os escuchará en este caso, porque conforme a la parte de que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmón, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeremel, en las ciudades de Ceneo. Hermanos, ¿por qué les leí todo esto? ¿Por qué estamos leyendo esto? Proverbios capítulo 19, versículo 21. Ahorita vamos a entender todo y se arman rompecabezas. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es permanente aquí? El consejo de Jehová es inamovible. Nosotros tenemos el mejor consejo en nuestras manos, que es la Biblia. El problema del cristiano, como les comento, es que cree que muchas de las veces encontramos la respuesta rápido y no siempre es así. Dios no siempre te va a contestar rápido. Oseas, se lo saben de memoria, ¿no? Oseas 4:6, capítulo número 4, versículo número 6, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Aquí la palabra conocimiento, miren, dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Por qué dice dos veces conocimiento? La segunda vez que aparece aquí es consejo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechó el consejo, la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué a veces, hermano, estás constantemente sufriendo de gratis? Dicen por ahí. Porque desechas el consejo, la voluntad de Dios a tu vida. Pero el consejo que te da la persona que ni siquiera es cristiana, ese sí le quieres hacer caso. Primera de Samuel, capítulo número 15, versículo 10. Del 10 al 11 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Aquí palabras en el original habla de consejo, habla de voluntad de Dios. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué le pasó aquí a Saúl? No estaba obedeciendo el consejo de Dios. Problemas en nuestro matrimonio, hombres, de verdad, porque no obedecemos el consejo de Dios. Debemos de obedecer. El pastor Carlos al final decía: hermanos, aquí está la palabra, pongámosla en práctica.
Saúl menospreció. La palabra menospreciar en el original es tener en poco. ¿Y qué tuvo en poco? ¿Qué menospreció? La palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Por qué sigues en tu pecado? Varón, ¿por qué sigues en tu pecado? ¿Por qué sigues en la pornografía? ¿Por qué sigues en el robo? ¿Por qué estás generando violencia en tu familia? Cuando Dios ya te dijo, cuando Dios ya te habló, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué seguimos haciéndolo, hermanos? No menospreciemos, no tengamos en poco la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 5 dice: mas el hombre entendido lo alcanzará, refiriéndose al consejo de Dios. Esto es, descubrirá la voluntad de Dios en su vida. No es fácil obedecer la voz de Dios, el designio de su voluntad, no es fácil. Acompáñenme por favor todos al libro de Hechos, capítulo número 13, versículo número 36. Hechos capítulo 13, versículo 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según ¿qué? La voluntad de Dios, el consejo de Dios, el designio de Dios. David conocía cuál era la voluntad de Dios y así sirvió a su generación. Hablaba de servir. Pastor Carlos, fíjense cómo nos llama también al servicio, ¿verdad? Pero aquí es importante, hermanos, que a pesar de todas las situaciones que pasó el rey David, a pesar de sus pecados, David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Hermano, a pesar de tus pecados, debes de estar sirviendo a Dios. ¿Cómo es esto? Hermano, pues es que no somos perfectos. ¿Quién aquí es perfecto? En esta semana, ¿quién no pecó? ¿Cuál es la diferencia entre David y nosotros? Que David, cuando pecó, Dios trató con él y hubo arrepentimiento genuino. Hubo palabra de Dios para él, hubo un consejo que no fue fácil, que tuvo consecuencias, ¿verdad?, de sus actos. Hermanos, el problema de los varones, nuestro problema, es que las Biblias las tenemos ahí empolvadas. Hermano, pero ahora tenemos la nueva tecnología y yo en mi celular leo la Biblia. Pues en tu celular ves todo menos la Biblia. Y ese es un gran problema. ¿Cómo vas a encontrar un tesoro si ni siquiera lo estás buscando? ¿Cómo vas a encontrar un tesoro? ¿Cómo vas a encontrar una verdadera respuesta de Dios si ni siquiera la estás buscando? Si ni siquiera la estás anhelando, si ni siquiera te estás dando el tiempo de meterte, de echarte un clavado ahí a esa agua profunda que parece que todo es confuso, pero al final hay una respuesta.
Al final hay una luz, hay un consejo de Dios para tu vida. ¿Sentado? ¿Quieres que te llegue ahí todo? Hermanos, voy sobre el final. Acompáñenme en el Evangelio de Marcos. Capítulo número 12, versículos del 29 al 31. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí dice mente, con todo tu intelecto. La misma palabra que se traduce acá en el hebreo, ¿sí? Cuando se refiere a corazón. Y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. La pregunta o el consejo que yo les tengo en esta mañana es si estamos amando a Dios. Todos aquí, varones, hombres de verdad, van a decir, sí estamos amando a Dios. Yo creo que aquí no hay nadie que no diga que no ama a Dios. Pero la Biblia nos llama, nos aconseja cómo debemos amar a Dios. ¿Cómo debe de ser este amor? ¿Con todo qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si no lo amas de esa manera, hermano, si no lo amamos de esa manera, no vamos a obedecer su consejo. Si tú no amas a Dios, no vas a buscarlo. Sí, Juan, yo sí lo busco. 5 minutos. ¿Eso es buscar a Dios? ¿Qué pasa cuando íbamos en la secundaria? O no sé, cuando haya sido el primer amor. ¿Con quién querían estar? Pegados todo el tiempo, hablando, platicando. Cuando conocimos a nuestras esposas, ¿cuánto tiempo estás pasando recibiendo el consejo de Dios? El verdadero consejo, el que te va a decir cuál es el propósito para tu vida. El apóstol Pablo decía, estamos en la carrera, prosigo a la meta. Estaba avanzando conforme al consejo de Dios. Después dice, hermanos, he terminado la carrera. ¿Por qué dice estas palabras? Porque sabía lo que Dios tenía para su vida y lo cumplió. Cuando encuentres ese propósito, tu vida va a cambiar. No vas a andar vagando ahí, pero no es fácil, porque el que lo encuentra es un hombre sabio, es un hombre inteligente. Y dice Salmos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
ni camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En esta medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Se está proclamando, se está anunciando la palabra de Dios en este congreso. ¿Qué vas a hacer, hermano, con lo que Dios te está hablando? Santiago, capítulo número 1, versículo 22, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea que cuando Dios nos da un consejo, cuando Dios nos dé una salida, cuando Dios nos dé un trayecto, debemos de obedecer. Que si Dios nos está diciendo no a la pereza, debemos de dejar esa pereza. No a los conflictos, debemos de dejar esos pleitos, esas contiendas. Si Dios nos está diciendo que seamos la cabeza, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, debemos hacerlo, hermanos, de verdad. Les hablaba el domingo en la iglesia, hace 2 domingos, de las 3 palabras que vienen, de los 3 consejos que puedes tener. El logos, el rema y había otra palabra que es la que te va a mover. Dabar, que es la que te va a activar. ¿Qué vamos a hacer? Nuestras esposas están felices porque estamos en el Congreso de Varones, nuestro segundo Congreso de Varones. Están contentas en el hogar. Vamos a llegar del Congreso y vamos a llegar igualitos. Iguales de enojones, iguales de gruñones, iguales de perezosos, sin amor. ¿No estamos recibiendo el consejo de Dios? Seamos sabios. Dice Proverbios que sí es como agua profunda, pero sigue estando al alcance de nosotros el obedecer el consejo de Dios. Y si tú obedeces el consejo de Dios, vas a ser sabio, hermanos. La invitación en esta mañana es que seamos sabios. Y el ser sabio es buscar el consejo de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Amado y bendito Padre Celestial, quiero agradecerte por esta palabra. Que mis hermanos estén recordando que dentro de cada uno de nosotros hay océanos de pensamientos y emociones que necesitan ser explorados. Pero todos esos pensamientos y emociones que nosotros tenemos, debemos de dirigirlas a tu voluntad y a tu consejo. Que las acciones, que nuestra forma de actuar vaya conforme a tu palabra. Te pedimos perdón en esta mañana porque hacemos lo que a nuestro criterio nos parece mejor. Cuando tú, Dios y Señor nuestro, ya nos has manifestado tu voluntad. Gracias, mi Dios, te damos en esta mañana por que nos has amado de tal manera que diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, lo enviaste a dar su vida para el perdón de nuestros pecados. Estamos
estamos fallando, mi Dios. Queremos pedirte perdón porque no estamos siendo diligentes con lo que has puesto en nuestras manos, porque hemos estado buscando consejo en personas equivocadas. Vayamos primero a tu palabra, mi Dios, como tú nos dices, y tú tendrás una respuesta tarde o temprano, pero esperemos siempre en ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno decir al Señor con nosotros, ¿verdad? Qué bueno es el Señor con nosotros por esta palabra que Dios nos da. Y no nos queda más que atender el consejo. En Santiago, ahí mismo, donde leía Juan adelante, Santiago 1:25 dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los librará del pecado. Entonces, hermanos, seamos diligentes, pongamos en práctica y sobre todas las cosas, vayamos siempre, todos los días, de mañana, de tarde, de noche, a meditar en la palabra del Señor. Y que esta misma palabra, que es el consejo, todo el consejo de Dios, nos rija durante cada minuto, durante cada segundo de nuestra vida, en todo lo que hagamos. Entonces, llenémonos de toda verdad, llenémonos de la escritura del Señor, de la palabra del Señor, para que nosotros podamos ser guiados conforme a su verdad y podamos ser hombres de verdad. Tenemos otros 10 minutos, pueden pararse, si quieren tomar algunas galletas o un poco de café, pueden hacerlo. En un momento más continuamos con la programación del Congreso.